Amén. Primera de Pedro 5. Bueno, habíamos tocado ayer el 5.2, llegamos hasta el 5.2, y quería terminar simplemente con esto, porque seguramente en la parte del video de ayer, en el final, no lo habría grabado. Decía en 1 Timoteo 3.3 que el obispo no debe ser codicioso de ganancias deshonestas y otra de las condiciones, no avaro. Y bueno, en ese sentido, dice, no teniendo señorío de la obra, decía en el 5.2, sino que tenemos que trabajar, en ese dice en el 5.3, que tenemos que trabajar no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y en este sentido vemos codicioso de ganancia deshonesta, en el sentido de que muchas veces queremos trabajar solamente por beneficio personal, digamos, porque sabemos que hay iglesias en donde se diezma mucho, ¿no? Como decíamos ayer, y eso produce, digamos, despierta la codicia a los que son siervos de Dios, en este caso, porque esa es la esencia nuestra, ¿no? Y en ese sentido había tocado también que muchas veces tenemos preponderancia por las almas que diezman bien, que están en buena posición económica y no hay la misma dedicación o la misma preocupación por un alma que no tiene dinero o no tiene que ofrecer. Más bien lo vemos como una carga y si se va, se va. Total no busca, total no se humilló. Pero una persona que, digamos, diezma bien o tiene una buena posición económica, justamente nos esforzamos, nos esmeramos más. ¿Por qué? Porque estamos viendo ahí en ese sentido la ganancia que podemos obtener. Y entonces esas son las ganancias deshonestas, que no son por amor al alma, sino por amor al dinero. Y como había tocado, dice no avaro. Y avaro es la persona avarienta o mezquina. También podemos decir que ese pecado entra, ¿no? Porque cuando entra mucho dinero siempre uno, ¿no? Piensa cómo puede sacarle usufructo a ese dinero y se quiere quedar con todo. Eso es la realidad, uno se quiere quedar con todo y ya empieza a ver a los hermanos que menos tienen como una carga. Entonces ahí se produce uno que en uno, ¿no? Se despierta, que no quiere ayudar a las almas que están necesitadas y que en verdad están necesitadas y que necesitan en ese sentido una mano económicamente y todo lo ven como carga. Entonces ahí digamos que se terminó el servicio del siervo de Dios, porque dice, no, si no le da es porque no se está humillando. Eso siempre lo vamos acomodando porque tenemos ese amor al dinero y todo lo vemos con beneficio personal. Ahora también había tocado en Juan, para finalizar lo de ayer, que dice Juan 10:12, el asalariado dice que no es pastor, dice, y de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye, dice, porque es asalariado y no le importan las ovejas, Y como había tocado ayer, ¿qué le importa? Le importa el dinero que tiene. En sí, vemos acá la palabra, cuando ve el peligro, no lucha por las ovejas, porque tiene el amor al dinero, como vamos a decir. Entonces ve su beneficio personal y no ve el beneficio o el peligro de otro, vamos a decir. Entonces, ¿por qué? Porque dice, ve al lobo y huye. Y cuando está en juego lo económico y entra Satanás por ahí, entonces no le va a importar, no va a dudar dejar a la oveja, vamos a poder decir, a la buena de Dios, sino que lo que va a hacer es huir, como tocamos ayer con distintos ejemplos. La cuestión es que muchas veces somos como este pastor asalariado, nos importa solamente el beneficio personal, económico, y de ahí es cuando empieza a desviarse uno, ¿no? Cuando pone amor a la riqueza, raíz de todo mal, dice la palabra, el cual codiciando mucho se extraviaron de la fe. Entonces, cuando empezamos a ver en lo económico el beneficio o la mirada está puesta ahí, bueno, es un mal principio, porque es principio de todos los males. Entonces, después viene toda clase de perjuicio, ¿no? Porque la gente, va a mirar o va a opinar
Y si ve que hay mucha codicia en uno, y siempre hablamos de las vanidades, ¿no? Vanidades, vanidades. Digo, pero cuando empieza el dinero y cuando entra mucho, primeramente tenemos buenos pensamientos en la ayuda, en hacer crecer la iglesia, todo, pero después, de a poco, cuando ya vemos por ahí terminada un poquito esa obra, ya empieza lo de uno, la vanidad. Entonces yo digo, por ejemplo, por decir algo, yo si tuviera mucho dinero, por decir una pavada, ¿no? Si me tendría que poner pelo, me pongo una operación. Entonces ya empieza la vanidad. La estupidez del ser humano, no digo que está mal, si lo tiene, pero cuando ya empiezan las ambiciones personales, beneficios personales, que empiezo a mirar si, a ver, me puedo comprar una cosa, la otra, y que no trae en sí un enriquecimiento, y nuestra mente no está en las cosas de Dios. Porque no digo, uno puede tener vehículo, casa, puede tener muchos bienes materiales, pero cuando tu pensamiento se desvía para estar en eso y estás muy poco tiempo en la comunión con Dios y te roba la palabra, ahí está el error. Entonces empezamos a aconsejar, y en nuestro hablar se nota mucho, porque una cosa es la que hablamos arriba del púlpito y otra cosa es la que hablamos abajo del púlpito en nuestra vida cotidiana. Entonces desde ahí empieza uno a opinar mal, entonces, o a aconsejar mal. Entonces tenemos toda esa mistura todavía por naturaleza y por crecimiento, y cosas que no nos damos cuenta. O sea, estoy nombrando cositas que son pocas todavía, ¿no? Pero vemos que tiene que ser, como decía la palabra, con ánimo pronto, o sea, con ánimo dispuesto para servir al Señor. O sea que, como decía ayer, de la abundancia del corazón sale la boca. Entonces, sale en la boca. Entonces, cuando uno está lleno de la palabra del Señor, lleno de ese aceite, va a salir palabra del Señor. Entonces, nuestros objetivos, ¿dónde van a estar? En el beneficio de la obra de Dios, en el llenar nuestra vasija, vamos a decir así, con la presencia del Señor para poder explayar la palabra. Esa va a ser nuestra meta, poder adquirir, como dice, adquiere sabiduría ante todo. Eso es lo que quiere el Señor, el conocimiento. Entonces, ¿para qué? Para que no nos desvíe. Ya digo, las cosas materiales no están mal, pero cuando ya empieza a tu mente estar ahí todo el tiempo, ahí empieza la contaminación y empieza a ver con buenos ojos, estando, digamos, en la presencia del pensamiento gobernado por esas cosas que son efímeras y que, no agregan nada de lo espiritual en nosotros. Como yo digo también, ¿no? Cuando uno, está en la juventud, muchas veces se fija mucho en el cuerpo. Y en ese sentido yo creo que el cuerpo está bien, que esté cuidamos nuestra salud, pero cuando empieza a girar todo nuestro hablar o nuestra ambición en la mente de cuidar el físico, y todo el tiempo estamos hablando, y uno puede ejercitar el cuerpo, puede ir al gimnasio, lo que sea, pero cuando está nuestro hablar ahí, yo digo, ¿no? Con respecto a los hombres, por ahí somos un poquito, vamos a decir así, un poco más crotos, vamos a decir. Pero la mujer es mucho de fijarse en sus cremas, en su todo, ¿no? Y creo que está bueno que esté arreglada, pero no debe estar su mente en esas vanidades, porque de ahí empieza todo. Entonces empieza a entrar de a poco Satanás y se empieza a corromper uno en el alma, y después empieza a validar todas estas clases de movimientos. Algo, digamos, superficial es lo que estoy hablando, hay mucha profundidad en eso, pero dice así la palabra también en el 5.3 que quería tocar. 5.3 dice así la palabra del Señor: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, dice, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esto lo habíamos leído. 5.3, no como teniendo señorío de la obra, o sea que nos creemos dueños de las almas, sino, dice, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Otra versión dice así: no traten
dice, no los traten como si fueran sus amos. Por eso dice señorío, viene de la palabra señor. Más bien procuren ser un ejemplo para ellos, por eso, siendo ejemplo. Y el primer ejemplo, como decíamos ayer, tenemos que ser nosotros, los que estamos dirigiendo la obra. En este sentido, tenemos que guiarle con el ejemplo, con el testimonio que tenemos nosotros, la forma de conducirnos. Y dice así la palabra, con respecto a este versículo 3, en 2 de Corintios, busquemos ahí, 2 de Corintios 1:23. 2 de Corintios 1:23, bueno, no importa. Dios proveerá, dice. Así que, 2 de Corintios 1:23, 24, dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio. O sea, no por ser duro, dice, no quiero ser duro con ustedes y por eso todavía no he pasado a Corinto, dice la palabra. Entonces, esperó un tiempo Pablo aconsejable para ir otra vez a Corinto. La primera carta fue duro con ellos, no la recibían. Y en la segunda, bueno, un poquito, digamos, estaba más benévolo, entendía la situación Pablo. Y dice, todavía no he pasado, y mandó esta carta, todavía no he pasado a Corinto, y dice, por no ser duro con ustedes. Y dice, acá en el 4, no es que queramos tener control de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo. No es que queramos tener el control de su fe, de su vida. Entonces, en otra versión dice así, nosotros no queremos decirle qué deben creer. Dicen, ¿por qué? Porque Pablo mismo le decía, ustedes pueden tener muchos maestros, pero fueron engendrados por mi palabra, dice, por la palabra del Evangelio, la que Pablo, van a tener solamente un padre. En este sentido, creo que lo tocó Karina también ese versículo. Y en este sentido vemos que le decía así, nosotros no queremos decirle que deben creer, pues de eso ustedes están ya y bien seguros, o sea que ya tenían el nuevo nacimiento y sabían que Cristo era el camino, la verdad y la vida, ya no era por la ley. Lo que sí queremos es colaborar con ustedes para que sean más felices, dice esta versión. A ver, otra versión dice, porque no estamos para enseñorearnos de la fe de ustedes, dice. Más bien, somos colaboradores para su gozo, porque por la fe están firmes, por la fe. Entonces, vemos que por esa fe están firmes o tienen la salvación en el camino del Señor. Entonces, vemos que eso es lo que le mantiene en el camino, vamos a decirlo así, tienen esa salvación, esa liberación, y dice, no, nosotros no nos queremos enseñorear. Entonces, estamos hablando un poquito del señorío. Y vemos que, dice, somos colaboradores, simplemente, les aconsejamos por la palabra, les ayudamos, les damos el entendimiento, le apuntamos por la palabra, ¿para qué? Para que tengan un beneficio en cuanto a la vida espiritual. Vemos acá, volvemos otra vez al 5.3, que decía, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. Entonces, a ver, nosotros podemos aconsejar, más que eso no podemos hacer, podemos darle la palabra. Ahora yo no puedo ser dueño de la vida de nadie, eso es imposible. Aparte, por más que yo te pueda decir, hace esto, hace lo otro, vení para acá, te tengo, digamos, de acá para allá, tu alma no la voy a poder gobernar, no voy a poder cambiar tus pensamientos. Más bien, muchas veces hasta estropeamos la obra de Dios por esa dureza y no tenemos esa paciencia, digamos, como para ser tolerante con la debilidad del otro. Entonces, la palabra siempre habla de consejo. Pablo siempre, cuando escribe las cartas, dice, ruego. Entonces, él rogaba.
vemos que también el Señor, cuando se presenta ya en el Nuevo Testamento, rogaba, vamos a decir, así, había una figura creo que está en Levítico 18, Levítico creo que era, no me acuerdo qué, pero bueno, el levita y la concubina. Dice que la concubina se había ido de la casa, a la casa de su padre, lo había dejado, después que estuvieron en pareja o juntos, y fue a buscar y dice que le rogaba para que volviese. Entonces ahí ya nos está mostrando una figura que en este tiempo el Señor no nos va a obligar, no nos va a poner una pistola en la cabeza, si no me servís te morís. No va a ser así. El sufrimiento para nuestra alma. En el tiempo de la ley, ¿qué era? Era rígido, tajante. Si no cumplí eso, o sea, vos por ejemplo, como tocamos la otra vez, honra a tu padre y tu madre. Si no lo cumplí, el que falta respeto, que habla contra la madre y el padre, muera. Decía así nomás. Entonces vemos, muera. No había otra opción. O sea, estás obligado, si vos estabas, digamos, bajo ese tiempo. Pero en este tiempo, el Señor no te obliga. Vos obtenés el sufrimiento de todo lo que decidís mal. La palabra te lo advierte. Y en el Antiguo Testamento decía, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge pues la vida. En ese tiempo se cumplía así, con vida o muerte natural. Pero en este tiempo es lo espiritual. Tal vez ni te pase nada en cuanto a la salud, ¿no? Pero sí va a haber un sufrimiento y un tormento interno. A eso es lo que voy. Muchas veces nos equivocamos y confundimos la palabra y mezclamos mucho el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué digo mezclamos? Porque en el Nuevo Testamento está mostrando el amor de Dios. En el Antiguo Testamento estaba mostrando la ley, que también la pidieron el pueblo de Dios. Dice, danos reyes y danos una ley para que la cumplamos. Y bueno, no pudieron cumplir porque nosotros, por naturaleza, o el ser humano por naturaleza, ¿qué es? Es de pecado, vamos a decir, y no podemos cumplirla. Entonces, ¿ustedes quieren vivir así por la ley? Bueno, ahí está, cúmplanla. Y no pudieron, entonces eso trajo condenación. Y eso trae condenación en sí. Y digamos que en este nuevo tiempo tenemos la gracia de Dios, el regalo. Entonces ahí está hablando del amor de Dios. Entonces yo a veces me pongo a meditar, ¿no? Cómo son las revelaciones, ¿no? Que todavía uno malinterpreta y a veces por falta de conocimiento, digamos que usa lo del Antiguo Testamento como si fuera o me serví o te arrepentí o te morí. Que en algunos casos se puede dar también por el mismo tormento que nos toma o te quiera percibir una revelación para que vos te arrepintás y no suceda lo peor también. Eso lo ponemos en la balanza. Pero no es tan así como muchas veces se dice. ¿A cuántos le profetizaron muerte? Y fueron desobedientes. Y todavía siguen viviendo. Algún día se va a morir igualmente, a lo que voy. ¿Y cuántos estaban en el camino del Señor cumpliendo todo y hoy ya no están más entre nosotros? Entonces, en ese sentido, cuando tenemos que hablar, tenemos que saber en qué tiempo se aplicaba esa palabra y en qué tiempo estamos aplicando la misericordia del Señor, que es grande, es infinita y es paciente el Señor. A eso es a lo que voy. Siempre nos está esperando y si nosotros no elegimos el camino del Señor, ¿qué nos espera? El sufrimiento y el tormento, es así. Y dice así la palabra, no teniendo señoría a los que están a vuestro cuidado, dice, sino siendo ejemplos de la grey. Siendo ejemplos de la grey. Ahora, vayamos a un versículo, Miqueas, no, perdón, ya les voy a decir, esto ya lo toqué ayer por eso, a veces como tengo tantos versículos acá, se me confunde. ¿Sí? En Filipenses 3:17, con respecto a imitadores o ser ejemplos, dice la palabra 3:17, hermanos, sed imitadores de mí, o imitadores míos, y observad a los que andan según el ejemplo que tengáis en nosotros. Entonces, como Pablo era
seguidor de Cristo, imitador de Cristo, dice la palabra, sé imitador de mí como yo de Cristo también, ¿no? Entonces, ese imitador habla de ejemplo. Entonces, tocamos ayer, rápidamente, que nosotros, como siervos de Dios, tenemos que ser los primeros ejemplos. Entonces, para que el pueblo siga el mismo camino. Ahora, si nosotros no somos ejemplo, el pueblo va a tomar, o va a rechazar, si se da cuenta, o va a querer dejar de congregar por lo que hacemos mal, o, va a seguir el mismo ejemplo. Si el pastor es corrupto, ¿cómo va a ser el pueblo? El pueblo va a seguir la misma conducta. Si el pastor es mal hablado, también el pueblo. Si el pastor es codicioso, también el pueblo. Si el pastor habla vanidades, también el pueblo. Entonces, por decir algo, ¿no? Entonces, acá ustedes le pueden encontrar la amplitud que quieran en cuanto a la palabra, pero uno tiene que guardar la conducta, y guardar la conducta como lo dice la palabra. Da, como dije en unos versículos, dice, el pastor debe ser amante de una sola mujer, no codicioso, no pendenciero, o sea, discutidor, peleador, no dado al vino, vemos. Y va tocando muchas de los pecados, porque nos está poniendo por parámetro cómo debemos conducirnos. Entonces, vemos que primeramente está el pastor, y el pastor es como guía. El pastor, ¿qué hacía en la antigüedad? El pastor natural. ¿Guiaba a quién? A las ovejas. Entonces, iba el pastor adelante y las ovejas caminaban atrás, ¿no? Siendo guía. Entonces, así también uno, con el ejemplo, está enseñando, y con el ejemplo debe enseñar. Ahora hay cosas que se nos escapan. Pongámosle que sí, que no nos damos cuenta. Hay cosas que otro tal vez tiene un discernimiento o le muestra algo al Señor. Puede pasar, pero también el Señor, como le dijo a Moisés, con mi siervo Moisés voy a hablar cara a cara. Los otros veían figura, Aarón y María, y todavía no entendían, pero bueno, estaba Moisés al frente. Con el otro le mostraba la figura, y tal vez puede mostrar una figura o un sueño. Me mostró el Señor que usted es un codicioso, vamos a decirlo así. Y yo digo, ¿por dónde soy codicioso? Voy a tratar de buscarlo, pero sí, seguramente la naturaleza está. ¿Por qué? Porque si yo voy a mi razonamiento, yo voy a poner, ¿saben lo que voy a poner? De que dejé de trabajar en la papelera en 2005, yo jamás de acá saqué un beneficio personal, al contrario, perdí. Nunca tuve un buen pasar, voy a decir, no gané nada. Mi mamá acá alimentaba a mucha gente pudiéndome, como siervo de Dios, tener bien a mí, sin embargo estaba olvidado a la buena de Dios. Puedo poner muchas cosas, ¿no? Que nunca toqué en sí el diezmo, la ofrenda, nunca me perteneció a mí. Todo lo hacía o entendiendo el tiempo que estaba viviendo. Si voy a verlo por ahí, tengo un justificativo. Y voy a decir, jamás toqué el dinero de acá, de nadie, no toqué el dinero de los diezmos, la ofrenda. Y como le dije a una persona, te puedo mirar bien a los ojos, que yo jamás saqué un beneficio personal de acá. Jamás, al contrario, perdí. Y eso estoy bien seguro. Pero ¿qué pasa? Por el otro lado está el deseo. Como dice el Señor a Caín. Con todo el pecado está a la puerta. Es así. Tal vez no saltó en ese tiempo, pero puede saltar ahora, ¿por qué no? Y entonces yo tengo que indagar cómo entra ese deseo de codicia. Ese deseo de codicia entra, por momentos también entra, por momentos. Uno se da cuenta y después, como aplica la palabra, dice, ¿de qué le sirve al hombre obtener toda la riqueza del mundo si se perdiera su alma? Entonces, si se pierde mi alma de la presencia del Señor, no me sirve ni dinero, no me sirve ni las vanidades, no me sirve un cuerpo perfecto, un auto, no me sirve tener tremenda casa y media vacaciones, si se está perdiendo mi alma de la cobertura de Cristo. Y en ese sentido, si yo no tengo reposo en mi alma, ya creo que no hay nada más que hablar, porque cuando perdés la presencia del Señor, perdés todo. Queda un vacío, pero tremendo, que solamente trae tormento. Y que vos querés anhelar, o anhelar esos días que tenías abundancia de palabra, abundancia de presencia del Señor,
Y eso es lo que quiere tener uno, porque ahí haya el reposo del alma del ser humano, en la presencia del Señor. Y nada más. Eso es. Y después todo lo otro puede ser añadido, el Señor lo puede hacer. Pero la bendición, como dice la palabra en el proverbio, es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Entonces, si te va a añadir aflicción de espíritu, no es bendición del Señor. Si te aparta de la presencia del Señor, no es bendición del Señor. Al contrario, es tentación de Satanás para apartarte del camino como buey que va al degolladero. Y en ese sentido, otra vez la palabra, ¿cómo es la misericordia del Señor? Que siempre con algún tipo de versículo nos va trayendo otra vez el redil para que volvamos a la casa paterna, para que estemos en la presencia del Señor bajo la cobertura de su protección. Ahora dice acá, en 1 de Tesalonicenses 1:7, 1 de Tesalonicenses 1:7, dice así la palabra: de manera que llegaste a ser ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Vemos, ejemplo. Y eso es lo que tenemos que hacer, ejemplos para otros, para lo de Macedonia y lo de Acaya. Y en este sentido, el siervo de Dios tiene que ser guía, tiene que ser ejemplo para los demás hermanos. Ahora también dice en 2 Tesalonicenses 3:9, dice: porque vosotros sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser de carga. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitase. Bueno, había leído las versiones y acá naturalmente, si lo vamos a explicar, lo podemos explicar naturalmente, desordenadamente, en el sentido que había gente que no trabajaba, que no hacía nada y eran prácticamente vividores, en el sentido de que otros le daban de comer, otros hermanos, o sea, y comían el pan de balde. Dice: no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos pan de balde de nadie, sino que trabajamos de noche. Dice: de noche y de día, con fatiga para no ser gravoso. Y en este sentido esa es la explicación, ¿no? Pero yo lo tomo como que esos siervos, como dice, con ganancia deshonesta, son los que no traen la palabra de la cruz, en ese sentido. Y eran de carga simplemente porque no trabajaban en el sentido del reino espiritual, en la humillación, en el conocimiento para enriquecer a las almas. No estaban trabajando, labrando la tierra o cuidando las ovejas en este sentido, ¿no? Porque si no hay palabra de la cruz, no hay liberación. En este sentido, no, es un trabajo de balde. Entonces, en ese sentido, son asalariados, pero ¿qué pasa? Están comiendo sin trabajar, sin ser productivos. Y como dice acá la palabra, no porque no tuviésemos derecho, dice Pablo, sino que le dieron ejemplo, de día y de noche trabajamos, dice. Nosotros no le pedimos a usted, de día y de noche trabajamos, dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo. Entonces, ellos fueron ejemplos y ellos tuvieron derecho. Entonces, en ese sentido, para que fuera tomada la palabra, como dijo Pablo también a los Corintios, dice, lo sorprendí por astucia y no le tomó su diezmo, no le tomó la ayuda, la colaboración, para que no tuviesen los corintios de qué acusarlo. Entonces, que es un vago, es un mantenido, que no tenemos que mantener nosotros, porque no le estaban recibiendo la palabra. Entonces, no quería ser de tropiezo, o que sea de tropiezo, esa ayuda económica que recibía. Entonces, él se dedicaba, como dice, a trabajar. Entonces, dice, con estas mismas manos, dice, he trabajado. Y en este sentido vemos que acá la palabra, no que no tuviésemos derecho, sino por daros ejemplos nosotros mismos. Entonces, para que nos imitase. Entonces, el derecho está. Y muchas veces uno se priva
de ciertas ayudas, ¿no? Porque cuando el pastor es cuestionado, el siervo de Dios, y esto le va a pasar a usted también, uno se priva, ¿no? Porque si es criticado, en un tiempo fui muy criticado porque en el tiempo de mi mamá estoy hablando, me acuerdo que llegaba factura, pero muchísima cantidad, muchísima, la heladera estaba llena, el freezer, todo, pero yo iba a comer y ya todos se reían, algo pasaba, yo preguntaba por qué, y después oí la murmuración, que me trataban como si fuera un angurriento, que no tenía derecho a comer eso. Todos podían comer menos yo. Cuando yo llegaba a la mesa era un factor de risa ya. Y decía, algo pasa. Y entonces eso yo lo comenté con mi mamá. Estaba yo amargado. Digo, ¿cómo esta gente es desagradecida o no entiende en la situación que está? O sea, uno le está dando la mano, uno se está coartando el derecho, uno no tiene dinero, le está ayudando a gente extraña. Viven acá y encima te critican y se ríen. Yo, la verdad que eso nunca logré comprenderlo del todo, pero a eso habla de la ingratitud de mucha gente que anduvo por acá. Y te duele. Pero el derecho está, dice Pablo acá, no comimos pan de balde de nadie. Entonces, como decía mismo Pablo, yo prefiero morir antes que perder esta mi gloria. Prefiero no recibir la ayuda, prefiero no tocar. Entonces, en ese sentido también uno, muchas veces, para que, si eso por lo cual es murmurado uno injustamente, y no te toman la palabra de Dios cuando ya no te tienen en cuenta, y es preferible ni tomarle, porque muchas veces te lo dan, sí, pero vení, vamos a comer, mirá justo. Yo prefiero no tocar. Y no es orgullo eso, es no dar tropiezo a la palabra, margen a la murmuración. Entonces, de ese sentido me sentía muy identificado con Pablo, porque todavía me pasa esto con ciertos hermanos. Entonces, prefiero, ustedes ven que los domingos yo prácticamente ya ni participo en la mesa. No quiero. La verdad que no quiero porque se oyen comentarios y a uno le duele, ¿no? Porque no hay respeto por ese lado. Y alguno me dirá, el respeto te lo tenés que ganar vos. O dirá otro, el respeto se lo tiene que ganar el pastor. Pero a ver, uno tiene que entender el contexto y tiene que, si hablamos de sujeción, la sujeción, si el pastor, como decía, está equivocado, tiene que haberlo, como lo tocamos ayer, o como siempre se viene tocando, que a pesar que tiene error el pastor, se tienen que sujetar, decía, ¿no? Sujetar en el sentido de que, yo no estoy diciendo por un consejo como toqué ayer, sino en cuanto tiene que haber un respeto, entendiendo que el Señor le va a hacer entender si tiene errores, pero cuando se toma toda risa, toda broma, a ver, le voy a decir más duro todavía. Muchas veces yo digo, y yo no quiero ser duro con la gente, cuando soy duro, soy duro. Pero yo digo a veces, a tal hora quiero que estén, para arrancar ya, y caen 15 minutos después. ¿Qué pasa si eso sucediera a la mañana con Karina? Ustedes saben que Karina es dura. Karina le dice a las 10 y ustedes están a las 8:15 acá. No, se ganó el respeto. No. Vos sabés que es dura, Karina. O sea, más allá del respeto y todo. Yo trato de no ser tan duro. Y en el sentido, cuando soy duro, llega a oídos de Karina y no, ¿qué pasa? Los chicos no se andan quejando porque vos decís... No, yo, a ver, trato de no ser duro, pero también seamos sensatos. Si vos tenés una sujeción, y hablando de seguidores de hombre, como está tocando Karina, si vos solamente haces caso a un dirigente y al otro no, claramente está en la posición de seguidor de hombre. Eso lo tengo que decir. Entonces ahí es cuando, si yo respeto para con todos. Si soy buena persona con todos. Si yo digo que como esos que se atribuyen, por ejemplo, con los padres. No, yo fui buen hijo, pero mi papá era malo, entonces yo lo dejé abandonado y lo tiré en un geriátrico, por decir. Si sos buen hijo siempre, porque sos buena persona siempre y vas a actuar como corresponde, no según lo que te pasa. A eso es lo que voy. Entonces, el buen cristiano tiene que ser buen cristiano siempre.
No faltar el respeto no porque tiene un pecado. No, no quita una cosa, no quita la otra. Tiene que haber esa sujeción y ese respeto. Bueno, dice el verso 4. ¿Qué me dice el verso 4? 3, 4, sí, no, Primera de Pedro 5, 4. Primera de Pedro 5, 4 me dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. De gloria. Entonces recibiréis la corona incorruptible. Ahora ya les digo. Verso 4 dice, por ejemplo, ¿qué es la corona incorruptible de gloria? 1 Corintios 9:25 me dice esto. Y el que compite en los juegos de todos se abstiene, ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Y de qué habla? La salvación. Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, o el principal pastor. ¿Quién es? Jesucristo. Es el pastor de pastores, vamos a decir. Recibirán la corona de gloria. Ahora, en 2 de Timoteo 4:8, porque está hablando del tiempo, vemos que divide Pedro para atrás y para adelante. Tiempo de ley, tiempo de condenación y tiempo de liberación, no del reino de Dios, tiempo de gracia. 2 de Timoteo 4:8, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia. ¿La corona? ¿Qué está hablando? Justificación, ¿qué está hablando? Salvación. Que el Señor me entregará en aquel día. ¿Aquel día cuál era? El día de la resurrección de Cristo, el día de la salvación, el nuevo tiempo, me entregará, dice acá la palabra. Ya nos entregó, claramente tenemos salvación, siempre está dividiendo dos tiempos ahí. Nosotros ya somos salvos, ¿qué vamos a recibir arriba? Y como dicen algunos estudios que tenemos 5 coronas, o las coronas que van a tirar, a ver, si vos estás en un reino espiritual, ¿qué te va a importar el oro? A ver, vos lo podés apreciar, vamos a tener corona. Ay, qué linda corona, qué linda corona, qué linda corona, qué linda corona, por la eternidad. No tiene sentido eso. Es de la presencia del Señor que vamos a gozar. Y ese gozo es infinito, como dice la palabra. Entonces a partir de ahí lo toca. Y dice en Santiago 1:12, ya terminamos con esto. Dice, bienaventurado el hombre que se persevera bajo la prueba, porque recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido. Recibirá, dice, la tentación que soporta la prueba, hablando de las persecuciones de aquel tiempo, dice, que recibirá la corona de vida, porque eran judíos entre judíos se perseguían en el tiempo de Cristo, y después iban a llegar a la salvación. Y Apocalipsis 2:10, le dice, se me está acabando la batería, dice, bueno, esto lo escribe al ángel o al pastor de Esmirna. Dice, he aquí, dice en el 2:10, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Vemos. He aquí, no importa. El diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para ser probados, dice la palabra. Pero dice, sé fiel hasta la muerte y van a recibir la corona de vida. Entonces esa es la prueba. Entonces eso, como tocábamos en unos versículos anteriores, por la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará, las persecuciones, los padecimientos. Apocalipsis 3:11 también, a la iglesia de Filadelfia, dice, conozco que aunque tengas poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Y en el 10 dice, has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha